Vamos a pasar alternativamente a algunas imágenes y después volveré personalmente. Cuando uno habla de ambiente, no puede dejar de hablar de una especie de concepto cercano que es naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Un investigador muy importante, Raymond Williams, decía que la idea, el concepto de naturaleza es una de las ideas más difíciles de definir en el mundo de las ciencias sociales. Y es verdad, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, no me van a responder por ahora, por favor, pero si yo les pregunto qué significa naturaleza, me van a contestar un montón de cosas muy diferentes. Porque la naturaleza tiene esa característica, la naturaleza es todo al mismo tiempo. La naturaleza es el mundo en que vivimos y, digamos, en diferentes escalas y tamaños. Fíjense esta primer imagen, que es la naturaleza, yo diría, en su máximo esplendor. Esto Perdón, es... Carlos, ¿Sí? perdón, Carlos, que te interrumpa, pero No, por favor, decime. estamos viendo, disculpa que te interrumpí. No, no, por favor, Ana. Cualquier interrupción de este tipo es bienvenida. Les decía, esto es como la naturaleza en su máxima expresión. Esta es una imagen de un huracán sacado desde un satélite. Este huracán en este momento está generando energía similar a 200 veces la cantidad de energía que se consume de energía eléctrica que se consume en el mundo. Para que tengan la idea de qué escala estamos hablando. Esta es la imagen que la mayor parte de las veces tenemos de naturaleza. Este caso es las yungas salteñas. Hay otro caso similar, los esteros de Liberá, ¿no es cierto? Un río en Misiones, una costa del Paraná. Graciela se va a acordar de esta foto porque hicimos un viaje juntos por el Paraná y esta foto viene de ahí. Y el glaciar Perito Moreno. ¿Qué características, qué similitud hay entre estas 5 o 6 imágenes? La similitud es que no hay una sola persona, ni una sola casa, ni una sola carretera. O sea, parecería que el hombre no está acá. Pero el hombre está en la naturaleza. Hay una gran y vieja discusión y charla sobre si el hombre está dentro o fuera de la naturaleza. Uno podría discutir mucho sobre ese tema. El hombre está dentro porque el hombre es en parte, y yo diría casi totalmente, un elemento de la naturaleza. Nosotros compartimos con todos los animales, sobre todo con los mamíferos, una serie de cosas que nos indican que, una serie de características que nos indican que somos parte de esa naturaleza. Pero sin embargo, nosotros culturalmente casi nos sentimos separados de la naturaleza. ¿Por qué nos sentimos separados de la naturaleza? Porque nosotros no vivimos en que vivimos recién, el ambiente, que es el mix, yo diría, de la naturaleza con lo humano. Fíjense, acá tenemos otra vez la naturaleza, pero modificada por la acción humana. Esta modificación aparece siempre claramente en las imágenes cuando empiezan a aparecer líneas rectas o, yo diría, estructuras de alguna forma que evidentemente no son generadas por la naturaleza, a pesar de que uno puede encontrar a veces algún ejemplo de la naturaleza, que cosas que parecen ser hechas por el hombre. Pero fíjense esto, una plantación de soja, ¿no es cierto?, en el norte de Argentina, o una rosal en China, donde la naturaleza está, pero ha sido modificada. El ambiente es lo que podríamos llamar la naturaleza modificada. La idea de ambiente, como en este caso, estamos yendo como a niveles cada vez mayores de modificación de la naturaleza, todavía acá en esta imagen de un round point en algún lugar de Argentina, uno puede ver que hay algunos elementos de la naturaleza, aparece un árbol, aparece césped, pero cada vez con mayor fuerza aparecen elementos que podríamos llamar artificiales, aunque podemos discutir qué significa artificial,
Acá aparece una casa, aparecen caminos, aparecen avenidas, aparecen dibujos geométricos que evidentemente están generados por el hombre. Y acá vienen los arquitectos, porque los arquitectos crean ambiente, crean a través de su imaginación y a través de su acción una relación particular con la naturaleza que los hace crear situaciones de vivencia de la naturaleza que nosotros llamamos ambiente de alguna manera. Fíjense, esta casa que ustedes a lo largo de sus años de estudio la van a ver conociendo 250 veces, ¿no es cierto? Que es una casa que se llama la Casa del Puente en La Plata, ¿no? Hecha por el arquitecto Williams, y que es una de las visitas necesarias de cualquier arquitecto que va a Mar del Plata, ¿no? Acá, por las características de Williams, creo yo, hay una relación con la naturaleza bastante particular y una especie de interrelación con la naturaleza, cosa que no necesariamente vamos a encontrar en el resto de las obras que podríamos llamar de arquitectura. Esto es una galería en Nápoles, ¿no es cierto? Acá uno puede decir, acá la naturaleza desapareció. En este caso, en este ambiente, la naturaleza no aparece más. Pero en realidad eso no es totalmente así, porque la gente que va caminando por ahí va respirando y en esa galería hace frío, hace calor, en esa galería si uno sale llueve o no llueve o nieva porque estamos en Italia, esto significa que la relación con la naturaleza todavía existe, se hace de alguna manera cada vez más lejana. Pero no siempre hay que dar idea de que el ambiente va a ser lindo como la galería que vimos recién, sino que también el ambiente puede ser feo, digamos, no tan agradable, por no decirle, no darle un adjetivo estético, pero puede ser no tan agradable como es este caso. Esta relación entre la naturaleza y el ambiente es fundamental. Es fundamental porque, digamos, no puede haber ambiente sin naturaleza, pero puede haber naturaleza sin ambiente. Y ustedes van a ser los arquitectos los encargados de hacer ese puente entre la naturaleza y el ambiente a través de la creación y del diseño. Y fíjense que también, a pesar de que nosotros convivimos de alguna manera con la naturaleza, como vamos a ver dentro de un rato, poco a poco también vamos modificando la naturaleza a través de las actividades sociales, económicas, culturales. Fíjense, este es el ejemplo, yo diría, de la no naturaleza, ¿no es cierto? Esto es un ambiente contaminado, esto es Cubatao, un pueblo cercano entre Santos y San Pablo, que en algún momento era considerada, antes de que aparecieran algunas ciudades chinas, la ciudad más contaminada del mundo, ¿no? Como ven acá, lo único que queda de la naturaleza son algunos pobres mustios árboles que están acá adelante, no aparece el cielo, no aparecen las nubes, no aparece nada. Todo es contaminación, todo es obra del hombre, por llamarlo de alguna manera. Pero nosotros, ¿cuánto modificamos y cómo modificamos esa naturaleza para transformarla en ambiente? Fíjense, este es un ejemplo interesante. Esto es una especie de imagen, no es verdadera, es una especie de imagen compuesta de la luz prendida en todo el mundo en algún momento, y como van a ver, la densidad de las luces les va indicando la densidad de población. Como van a ver, Estados Unidos, Europa tiene mayor densidad de población y por eso mayor cantidad de luces y mayor consumo de energía. Esto es una escala que podríamos llamar global o mundial, como lo quieran llamar. Pero hay otras escalas de relación con la naturaleza. Fíjense, nosotros vivimos en un mundo que está, yo diría, bastante dominado por la naturaleza. Este es un ejemplo. Fíjense, estas son las precipitaciones de la Quiaca en un periodo, digamos, de unos 90 años más o menos. Nosotros siempre leemos en el diario que la precipitación promedio en Buenos Aires son 1.200 milímetros o por ahí. Pero fíjense una cosa interesante, si uno mira año a año cuánto llueve en la Quiaca,
casi ningún año llovió lo que dice el promedio de lluvia de la Quiaca, que son 320 milímetros. O sea, hay años que llueve más, hay años que llueve menos, hay años que llueve mucho menos, como 1910, por ejemplo, y hay años que llueve mucho más, como 1980, 1950. Fíjense, esto es el problema, uno de los problemas complicados que tienen los arquitectos cuando diseñan. Tienen que enfrentarse con estas características de la naturaleza, que son también diferentes. Fíjense, la naturaleza en relación con nosotros, digamos, o en relación con los sistemas naturales a los cuales pertenecemos, tiene como diferentes respuestas, ¿no es cierto? Por ejemplo, fíjense el primero de los gráficos, el de arriba a la izquierda, indica una variación de elementos que es constante y regular. Podemos poner las estaciones, por ejemplo. Primavera, verano, otoño, invierno, año a año van apareciendo regularmente. Pero no necesariamente esto va a pasar así. Como vimos recién, si vemos el segundo de los ejemplos, las respuestas cíclicas, hay respuestas que tienen una cierta variabilidad muy fuerte a lo largo del año, ¿no es cierto? Como puede ser, por ejemplo, podría ser, si seguimos hablando del clima, puede ser granizo, ¿no es cierto? Que a lo largo del año varias veces puede aparecer granizo y varias veces no. Estas dos formas son las que de alguna manera, mediante el diseño normal, digamos, se pueden neutralizar. Yo puedo neutralizar algunas de estas características porque sé que van a pasar. El problema más complicado que van a tener ustedes en su vida profesional es el tercero de las respuestas, que se llaman episódicas, que significa que aparecen en algún momento, pero después desaparece por un largo tiempo. Un ejemplo claro son los terremotos, por ejemplo, ¿no es cierto? Que no tienen una regularidad como tiene en el primer caso, y tampoco tiene como en el segundo caso una especie de característica cíclica. Los terremotos aparecen una vez y desaparecen, y después no se sabe cuándo vuelven a venir. Y ahí tienen un problema complicado, porque siempre las decisiones de construcción tienen que ver con la aparición de estos sistemas episódicos. Por ejemplo, una vez un arquitecto amigo me construyó una casa en San Luis y él me dice, ¿encadenamos o no encadenamos los cimientos de la casa? Le pregunté por qué. Y bueno, porque una vez cada 30 años hay un pequeño terremoto en San Luis. Si yo no hago el encadenado, o se me viene la casa abajo o aparecen unas grietas espantosas. Si hago el encadenado, ¿no es cierto?, esas grietas no van a aparecer. Claro, la pregunta siguiente fue, ¿cuánto cuesta el encadenado? La respuesta fue una cantidad importante y yo, como era geógrafo y como tenía idea de que esto podía pasar, le dije que sí. Las grietas aparecieron igual, pero no importa, ahora la casa está encadenada, o sea que eso es a lo mejor la cosa que ustedes pueden hacer. Y hay otra idea de la escala de la naturaleza y nuestra relación con ella, que es la larguísima escala temporal que tiene la naturaleza. Esto es una cosa que hace relativamente poco que conocemos. ¿Por qué? Porque conocer hacia atrás las características ambientales es muy difícil. Entonces, fíjense, recién ahora, cuando estamos hablando de calentamiento global y ese tipo de cosas, estamos estudiando hacia atrás la historia ambiental del mundo y nos encontramos con cosas curiosísimas. Por ejemplo, uno de los elementos fundamentales del cambio climático es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que es esta línea roja que aparece acá. Pero ustedes se fijan, esto es uno de los ejemplos de cierta regularidad. Ahora, el problema de ustedes, si miran abajo, la base, el eje de la base, cuando aparecen datos como 50.000, 100.000, 150.000, que son años. Esto significa que este gráfico que ustedes ven, nosotros estamos en el borde absolutamente de la derecha y hacia atrás hay 400.000 años de historia de cómo se comportó el dióxido de oxígeno en la temperatura. Y esto es uno de los gráficos donde los negadores del cambio climático se agarran a un gráfico como este y dicen,
si siempre hubo aumentos muy fuertes del dióxido de carbono que significaron cambios climáticos. Después, pues si quieren, volvemos al tema. O sea, fíjense que la escala con la cual tenemos que trabajar cuando trabajamos de diseño es muy diferente. ¿Desde cuándo estamos tratando de dominar la naturaleza? Bueno, en realidad yo diría desde que el hombre es hombre, ¿no es cierto? En realidad los primeros momentos, los primeros 20.000 o 30.000 o 50.000 años de nuestra presencia en el planeta, cuando éramos muy pocos, para que tengan una idea, 10.000 años antes de Cristo, éramos apenas 5 millones de habitantes en todo el mundo. O sea, un poco más de lo que es hoy los habitantes de la capital federal y un tercio de los habitantes del área metropolitana. Ahora, sin embargo, a medida que el hombre aprendió la agricultura, que fue uno de los primeros elementos que lo permitió desprenderse de los requerimientos de la naturaleza, el hombre fue tratando de dominarla. Uno de los ejemplos más interesantes que yo me he encontrado es esto. Esto es el camino del Inca. El camino del Inca es un camino construido como esta forma, o sea, pavimentado, podríamos llamarlo hoy, que iba desde el norte de Ecuador hasta Mendoza. ¿Cierto? Este es un tramo en la provincia de Salta que se mantiene relativamente bien. Pero esa idea de dominar la naturaleza se mantuvo, pero sin embargo siempre aparece una pregunta. ¿Se puede dominar la naturaleza? Fíjense, para mí esto es uno de los ejemplos más interesantes. Esto es una planta que crece en las grietas de una construcción. ¿No es cierto? ¿Cómo es que es esto? ¿Qué pasa esto? Porque esta planta, si sigue creciendo, empieza a producir grietas y si se sigue creciendo, va a pasar una cosa como esta, ¿no es cierto? Que a los 1000 años, lo que era un hermoso edificio se ha transformado en una ruina, que seguimos pensando que son unas hermosas ruinas, pero es una ruina. Esto significa que el hombre no puede dominar absolutamente la naturaleza, sino que tiene que, de alguna manera, convivir con ella. Y ustedes como arquitectos van a tener que convivir con esa naturaleza o escaparse del cliente cuando la casa se le agrietó, como me pasó a mí. Ahora bien, nosotros tenemos una relación con la naturaleza que tiene que ver con qué usamos de la naturaleza. Nosotros somos realmente habitantes del mundo natural y extraemos del mundo natural una cantidad de cosas. Extraemos lo que se llaman los bienes de la naturaleza, que es transformado a nuestro punto de vista lo llamamos recursos de la naturaleza o recursos naturales. Hay una discusión, siempre se llamaban recursos naturales hasta que empezamos a pensar que podríamos dejar de vernos como los únicos dueños del mundo y hablar qué pasa con la naturaleza. O sea, esto lo que la naturaleza lo llamamos bienes de la naturaleza, para nosotros son recursos. Recursos que son utilizados, este es un ejemplo, esto es un árbol en Misiones, una foto de 1920 más o menos, un árbol que está a punto de ser cortado, ¿no es cierto?, para transformar en cosas como esta. Esta no se ve muy bien la foto, pero es una vieja foto del Valle de Conlara en San Luis, mostrando una vía del ferrocarril, un ferrocarril que se hizo exclusivamente en ese momento para sacar madera, porque los ferrocarriles del mundo, o de Argentina por lo menos, se alimentaban de madera, de carbón, de madera en este caso. Por lo tanto, el Valle de Conlara fue deforestado absolutamente, sacando miles y miles y miles de toneladas de madera para los trenes. Ahora bien, este es un ejemplo cualquiera. Nosotros usamos una gran cantidad de recursos de la naturaleza, sin los cuales no podríamos sobrevivir como civilización. O sea, uno prende un auto y el auto funciona porque tiene nafta o gasoil, que a su vez provienen de la naturaleza. Y así por el estilo, nosotros vamos consumiendo de alguna manera la naturaleza. Por ejemplo, utilizamos como recurso natural a la vegetación. Esta es una imagen de un hato de ovejas en la Patagonia. Fíjense una cosa interesante, si ustedes miran a la derecha abajo
del otro lado del cerco aparece todavía la vegetación original, la pastura, y donde están las ovejas, esa pastura desapareció. O sea que hay una especie de... Ahí se ve muy claramente qué recursos utilizamos de la naturaleza. Ahora bien, el uso intensivo de los recursos está relacionado con lo que podríamos llamar de alguna manera la escasez de esos recursos. ¿Cuán escasos son esos recursos? No solo desde el punto de vista del volumen, sino de cómo los manejamos nosotros. ¿Por qué? Porque la naturaleza no solo nos provee recursos, sino que nos provee otra cosa muy importante, que son servicios. Esto significa que la naturaleza nos está brindando una cantidad de mecanismos para digamos, el desarrollo de la vida, y una cantidad de mecanismos diferentes que nosotros utilizamos. Por ejemplo, la fotosíntesis, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros no hacemos un adecuado balance entre el uso de los recursos y el manejo de los servicios, pueden pasar cosas que podemos no planificarlos o podemos pensar de que no tienen ninguna importancia, como esta, ¿cierto? Esto fue en algún momento una pradera y se transformó en una especie de desierto. Fíjense, si miran este arbusto que está en primer plano, tiene en su base como 1,5 metros de suelo que ha sido eliminado. O sea, a lo largo del tiempo, debido al sobreuso de los recursos naturales, el suelo desaparece y se ha llevado por el viento a otros lados. Ahora bien, y acá viene, creo, la parte más interesante digamos, para los alumnos de arquitectura, y es no solamente el uso de la naturaleza, sino también si se puede crear ambiente. Y se puede crear a través de lo que podemos llamar un diseño, o sea, una forma de alguna manera de reorganizar el espacio agregando elementos construidos. Fíjense en este caso, esto es Machu Picchu, ¿no es cierto? Es un antiguo diseño. Fíjense que acá hay una combinación de lo que la naturaleza permite con una serie de construcciones que se hacen para habitar, de alguna manera. Esto también es un diseño, esto es una ciudad, ¿no es cierto?, que nosotros estamos diseñando, a veces en forma planificada, a veces no, como vamos a ver enseguida, pero hay una idea de que hay una organización del territorio, del espacio, como quieran llamarlo, que está sirviendo como hábitat para las personas. Este es el ejemplo más clásico de la arquitectura, ¿no es cierto? Se puede diseñar con cierta, digamos, cierta escala. Esta es una casa diseñada modernamente, ¿cierto? Aunque, digamos, el diseño de viviendas no necesariamente necesita un arquitecto, como ustedes saben, ¿no es cierto? Muchas veces se construyen y se diseñan o casas, o simplemente se construyen sin diseñar. Por lo tanto, digamos, hay un conjunto de habitaciones o de viviendas que que antes se llamaba vivienda natural, ¿no es cierto?, o vivienda autóctona, que se construían de alguna manera con los materiales del lugar sin que hubiera realmente un diseño desde ese punto de vista. Después vamos a volver al tema, pero últimamente, para volver a la naturaleza de alguna manera, muchas veces los arquitectos o los diseñadores están construyendo casas más amigables con la naturaleza. Esto significa que son casas o habitaciones que no son un gran depredador de los recursos naturales, sino que de alguna manera trata de equilibrarlo. Después podemos seguir con el tema, esta relación de la sociedad con la naturaleza. Y esto es otro ejemplo, ¿no es cierto?, una estancia construida hacia 1920 en la región pampeana, ¿no es cierto?, donde hay un interesante diseño europeizante, diría yo, pero que además lo más interesante de esto, que esto es una estancia en medio de la región pampeana, ¿no es cierto?, no es un palacio
en las afueras de París, y este palacio fue construido de alguna manera por los que extraímos de la región pampeana a través de la agricultura y la ganadería. O sea que no, esto es una especie de ejemplo de diseño autóctono a través del uso de los recursos naturales de un cierto lugar. Y también muchas veces los arquitectos han utilizado, perdón, al diseño como, o a la naturaleza como un simple adorno de lo que están construyendo. Y la pregunta acá es, ¿en qué escala estamos pensando que el ambiente se puede diseñar o se puede planificar? Yo diría que muchas escalas. En los casos anteriores, ¿no es cierto? Esto yo podríamos llamar una escala individual, en la cual se genera un ambiente. Pero también los arquitectos cambian muchas veces de escala, ¿no es cierto? Y se transforman en diseñadores de ambientes de una escala de mayores proporciones. Esto es un ejemplo cualquiera, ¿no es cierto?, de una ciudad planificada. Los arquitectos son los grandes diseñadores de los 90 grados, ¿no es cierto? No sé por qué los arquitectos tienen esta, nunca entendí bien, tienen esta obsesión por los 90 grados, pero bueno, posiblemente porque nos organiza la vida esta forma de diseño. En Argentina no tenemos, aparte del caso de La Plata, a lo mejor, perdón por inmiscuirme en terrenos que yo no soy, no soy nativo, digamos, pero tenemos otros ejemplos más cercanos que el caso de La Plata, que es el caso de Federación. ¿No es cierto? Federación fue un caso muy particular cuando se diseñó la represa de Salto Grande, ¿no es cierto? Sobre los bordes del río Uruguay había una localidad que se llama Federación. Cuando se hizo la represa y se hicieron los planos del área que iba a cubrir, se descubrió que Federación, la vieja Federación, como se llama hoy en día, iba a ser cubierta por las aguas. Por lo tanto, se tuvo que mover una ciudad entera. Un caso muy interesante, bastante atípico en la Argentina, que es un país que no tiene demasiada tradición de planificación en serio, ¿no es cierto? Y este es uno de los pocos casos donde se crea un ambiente urbano a partir de un plano, ¿no es cierto? Y acá tenemos Federación, siguen los 90 grados, un día podemos hacer una discusión del origen de los 90 grados, seguramente existe una idea racional sobre el tema. Esto, digamos, es la relación de alguna manera de el arquitecto o de ustedes o de todos nosotros con nuestro ambiente. Una relación complicada, una relación que va generando problemas y va generando problemas por la forma, volviendo al tema, que nosotros usamos la naturaleza. Nosotros no solo consumimos de la naturaleza los recursos o sus bienes, sino que también lo que hacemos es utilizarlo como, llamaríamos en forma metafórica, como tacho de basura, de alguna manera. O sea, todo lo que no usamos lo volvemos a depositar en la naturaleza. Algunas de esas cosas que depositamos desaparecen por la propia acción de los servicios naturales. Otros casos, cuando hemos inventado materiales, digamos, de larga permanencia, esos elementos permanecen. Y realmente no sabemos qué hacer con esta contaminación que genera la naturaleza. Porque siempre pensamos que éramos relativamente pocos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, como éramos pocos, la naturaleza, que era sabia, inmensamente sabia, iba a generar sistemas de hacer desaparecer la basura que nosotros tirábamos. Pero sin embargo, no, ya no somos tan pocos, ¿no es cierto? Fíjense, cuando les dije antes que a 10.000 años antes de Cristo había 5 millones de personas, en el año 0 había ya 200 millones de personas. En 1850, o sea, hace 150 años, había 1.000 millones de personas y hoy somos 6.500 millones de personas.
Entonces, una cosa es la cantidad de degradación que puede generar una población de 1 millón de habitantes y otra cosa bastante diferente es la degradación que puede generar 6.500 millones de habitantes, sobre todo pensando que nuestra capacidad de degradación o de contaminación es bastante grande, incluso la individual. Para que tengan una idea, un dato que ustedes seguramente sabrán, cada habitante del Gran Buenos Aires o del área metropolitana genera 1 kilo de basura por día. Como somos 16 millones, estos son 16 millones de kilos por día que tenemos que hacer algo. ¿Qué hacemos? Muchas veces hacemos esto, se lo tiramos donde pensamos que, digamos, va a generar menos daño. Ahora bien, este uso indiscriminado de la naturaleza como basurero o como lugar de desperdicio genera una serie de, podríamos llamar, problemas ambientales. Ahí habría que discutir realmente si estamos hablando de problemas ambientales, o sea, problemas que tiene el propio ambiente, o problemas de la relación entre la sociedad y ese ambiente. Porque los problemas existen, pero no son mágicos, sino que están generados por una característica de la sociedad, que es la que la lleva a, digamos, ir destruyendo el ambiente. Y como vamos a ver enseguida, esto recién ahora uno puede pensar de que estamos preocupándonos con el tema. Pero estas características de destrucción del ambiente o degradación del ambiente, poco a poco va generando problemas o lo que podemos llamar conflictos. O sea que de alguna manera aparecen explícitamente posiciones diferentes sobre qué hay que hacer con alguno de estos impactos que generamos sobre la naturaleza. Esos conflictos tienen, digamos, escalas diferentes. Uno podría pensar de que hay conflictos individuales. Por ejemplo, un arquitecto construye una casa como alguna de las que vimos antes y se encuentra con que tiene vecinos o que no quieren que construya, o se encuentra con legislaciones que le impiden o limitan la forma de diseño que él quiere hacer y cosas por el estilo. Pero casi siempre estos conflictos individuales son solucionados porque vivimos en una sociedad reglada de alguna manera por una serie de normas que tienden a solucionar estos conflictos individuales. También pueden aparecer conflictos locales. Esto significa que aparecen elementos de degradación de la naturaleza que impactan sobre la población local, o sea, la población cercana, y eso genera una respuesta. Por ejemplo, ustedes habrán visto el caso de lo que se llaman los pueblos fumigados, en el caso de Argentina, que tiene que ver con cuando se produce soja, se produce con una tecnología particular que utiliza una gran cantidad de agrotóxicos. Como la soja se produce en escalas muy grandes, es más barato fumigar por avión que fumigar con una máquina fumigadora terrestre. Y por lo tanto, las grandes superficies de soja se fumigan con avión. Y eso se encuentra con la naturaleza. Por ejemplo, no siempre el fumigador sabe para dónde va a ir el viento. Por lo tanto, muchas veces los elementos que están fumigando terminan en los pueblos, generando una serie de inconvenientes respiratorios, problemas de todo tipo. Y eso genera un conflicto, ¿no es cierto? Un conflicto, por acá va a aparecer, ¿no es cierto? Como este tipo, ¿no? Ahora bien, vuelvo atrás. Esos son conflictos que se solucionan a veces con, digamos, con soluciones a medias. ¿Por qué? Porque casi siempre los conflictos ambientales, y esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta, los conflictos ambientales por detrás tienen un problema económico. Es decir, uno podría decir, es mucho más barato contaminar que no contaminar, ¿no? Por decirlo de forma muy directa. Por lo tanto, acá tenemos un problema complicado. ¿Por qué? Porque muchas veces los estados, en algunas de sus escalas, tratan de solucionar el problema mediante una solución de conveniencia.
pero no se soluciona el problema de fondo. ¿Por qué? Porque a veces, digamos, hay una serie de beneficios para el Estado que hacen que los conflictos tarden en solucionarse. Otro de los casos que ustedes acordarán que fue muy interesante, es un conflicto, yo diría, regional, fue el caso del río Uruguay, ¿no es cierto? Sobre el río Uruguay, el gobierno del Uruguay decidió construir una fábrica de papel, de pasta de papel, que no fue una sorpresa para nadie, porque Uruguay desde hacía 20 años venía haciendo una enorme tarea de forestación, que estaba dirigida justamente a que, de alguna manera, esas forestaciones iban a ser utilizadas industrialmente, y entonces Uruguay decidió construir 2 pasteras. Una sola quedó final como un proyecto que se adelantó, y enfrente del río Uruguay está Fray Ventos, perdón, Fray Ventos y enfrente está Gualeguaychú, y la gente de Gualeguaychú pensó que esto iba a generar una serie de problemas, entre ellas la contaminación. Y por lo tanto generó uno de los conflictos, posiblemente el conflicto abierto más fuerte que hemos tenido en Argentina con relación al tema ambiental, porque la gente de Gualeguaychú decía que no se podía hacer esa fábrica de papel, de pasta de papel, porque iba a contaminar el río Uruguay. Los conflictos nunca se terminan pronto, digamos, y acá había un conflicto más complicado todavía porque había la fábrica estaba en un país y los que discutían en contra de la fábrica estaban en otro país. Pequeño problema que nos llevó a que esto durara 4 años, ¿no es cierto? Yo diría, un conflicto que iba como creciendo en violencia hasta que, un ejemplo es que la población de Gualeguaychú ocupó el puente que va entre Fraiventos y Gualeguaychú, que era el puente más cercano que tenemos desde Buenos Aires para acceder por tierra al Uruguay, y lo mantuvo cerrado 3 años. Con complicaciones de todo tipo, que parecía que no terminaba nunca, hubo problemas diplomáticos de todo tipo, y terminó finalmente. ¿Por qué? Porque fuimos a un juicio internacional, se lo llevó a la Corte Internacional de Justicia, y la Corte Internacional de Justicia, digamos, decidió que en realidad no pasaba nada, que esa fábrica no iba a contaminar, y así siguió. Pero fue un conflicto realmente importante, ¿no? Con cosas características. En un momento, Greenpeace, que apoyaba a la discusión de Gualeguaychú, en una reunión de los presidentes de presidentes, sacó una niña vestida, digamos, sucintamente, con un cartel que decía "no a la contaminación en el río Uruguay", que fue un golpe publicitario muy importante, ¿no es cierto?, pero que no modificó las características de la Corte Internacional de Justicia, que aparentemente no fue, digamos, de alguna manera tocada por el tema. Otra de las actividades que genera muchísima impacto ambiental es la minería. Fíjense, esto es un enorme pozo generado por la extracción minera de cobre, en este caso, ¿no es cierto?, en Perú. O sea que la extracción minera tiene una capacidad digamos, de impacto local muy puntual, pero de enormes proporciones, como es este caso. Esta es una de las actividades digamos, que mayor cantidad de conflictos genera en todo el mundo, y en Argentina también ha tenido sus ejemplos en Esquel, en Mendoza, en Neuquén, en varios lugares. Y es un conflicto que está latente en la Argentina. Conflicto complicado porque, digamos, si uno trae ejemplos como los de Vaca Muerta, por ejemplo, que donde hay un conflicto latente por la forma de extracción de petróleo y gas, que es a través del fracking, de una forma muy agresiva con el medio ambiente, diría yo, los cálculos son que en pocos años Vaca Muerta va a generar así como 1/3 de las divisas que necesita Argentina. Por lo tanto, fíjense, este tipo de
problemas de relación entre la economía y el medio ambiente es un problema bastante difícil de solucionar. Otro ejemplo que ahora lo estamos viviendo, para los que viven sobre el río Paraná, que es el tema de quema de pastizales, ¿no es cierto? Se queman los pastizales para acelerar el rebrote de las pasturas que van a comer el ganado y por lo tanto se generan una enorme cantidad de dióxido de carbono y de humo a la atmósfera, que hoy en día, si ustedes tienen amigos en Rosario, hablen con ellos, y los rosarinos están realmente desesperados porque están con una capa de humo sobre Rosario permanente en las últimas 3 semanas. Estos son otros ejemplos de conflictos ambientales. Los conflictos ambientales son complicados, crecientes, y todavía no tenemos una forma, digamos, de solucionarlos porque nadie se ocupa realmente del tema, ¿no? Estos conflictos ambientales también tienen como base la idea de por qué estamos en contra de la naturaleza, por qué estamos de alguna manera poniéndonos en contra y no conviviendo con la naturaleza. ¿Y por qué no podemos pensar en hacer o en generar actividades que se han venido a llamar sostenibles? Sostenibles, sustentables son palabras que se usan alternativamente una y otra. Para algunos no es lo mismo, para muchos se usan indistintamente. La idea de sostenible es cómo hacer actividades y cómo hacer instalaciones y cómo hacer edificios, digamos, que de alguna manera se sostengan en el tiempo, pero además que se sostengan sin que necesariamente signifique expoliar a la naturaleza. De ahí la idea de sostenibilidad. Este ejemplo, por ejemplo, una torre en Singapur, creo que es esto, que no utiliza energía eléctrica, sino energía solar, que el agua es reciclada y a cosas por el estilo, que se utilizan vidrios dobles, se utiliza una serie de elementos que hacen que, en teoría por lo menos, estos edificios sean sostenibles. Y también la arquitectura está trabajando mucho con la idea de sostenibilidad. O sea que lo que va a pasar, digamos, en esta casa es que se hace una casa en Brasil. Las casas son abiertas, hay circulación de aire, por lo tanto no se utiliza energía. O sea que la idea de una vivienda sostenible de alguna manera es una vivienda que consuma lo menos posible los recursos naturales, directa o indirectamente. Por lo tanto, es una vivienda, digamos, que materiales livianos, se puede hacer que si se usa madera, la madera sea proveniente de lugares donde hay un sistema de reciclaje de la madera y no se extrae el bosque natural, que, digamos, se use poca energía, poca electricidad y la que se use sea energía fotovoltaica y así por el estilo. Fíjense que la idea de sostenibilidad de alguna manera es una idea importante. Yo diría un concepto hasta ahora demasiado vago. Todo es sostenible, se habla de la industria sostenible, de la vivienda sostenible, de la agricultura sostenible, todo es sostenible. De golpe porrazo todo es sostenible y según los resultados nada lo es. O sea que fíjense que es bastante complicado hablar de la idea de sostenibilidad. ¿Y cuál es la idea de sostenibilidad? Es una idea simple, digamos. Vivir con la naturaleza, o sea, convivir con la naturaleza, sin extraer de la naturaleza todo lo que le estamos sacando. ¿Por qué? Porque por detrás hay una idea nueva, diría yo, nueva en los últimos 15, 20 años, que es la idea del cambio ambiental o del cambio global. O sea que estamos generando tantos elementos contaminantes que estamos generando un cambio climático. Y que ese cambio climático, digamos, se está haciendo cada vez imposible de evitar. Y yo diría de cambio climático hace que, digamos,
poco a poco se podría pensar de que fuéramos pensando o fuéramos tratando de evitar este tema de la expoliación de la naturaleza. ¿Lo podemos hacer? Hoy no. Yo diría claramente que no. Pero seguramente nuestra idea puede ser de alguna manera que convivamos con la naturaleza y no que vayamos en contra de ella y que vayamos digamos, de alguna manera por un camino hacia vivir con de donde salimos, que es nuestra naturaleza.